Voy a empezar con Mateo 24. El capítulo anterior terminaba con: pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Aquí, ¿verdad? Cuando Yahushua se estaba lamentando por Jerusalén por el hecho de que mata a todos los que le son enviados, entonces Yahushua menciona esto porque estaba a días de que lo mataran. Y por un lado, ¿verdad?, mostrando cómo el dar honor al nombre de Yahweh hace que se reconozca a Mashiach, puesto que dice: no me veréis más hasta que digas bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Y continúo con el verso 1 del 24. Yahushua salió del templo, y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aquí, ¿verdad?, vemos en ese tiempo, y aún hoy en día, los judíos, me refiero a los del judaísmo, sea cual sea su genética, le dan demasiado honor al monte, al templo, a lo que son las piedras del templo, como si por ser parte del templo fuese a tener un lugar más elevado, sin entender que lo que hacía el templo, lo que era el templo, era la presencia de Yahweh en el templo. Pero la presencia de Yahweh salió del templo desde que mataron a Yahushua, como ellos mismos lo relatan en el Talmud. Por eso fue que fue destruido años después, como lo estamos por ver acá. Y Yahushua dijo, tal vez estoy por leerlo, lo de, bueno, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días, ¿verdad? Que fue en este momento, solo que aquí está relatado un poco diferente en este evangelio. Destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Se estaba refiriendo a su cuerpo, puesto que la gente básicamente terminó idolatrando el templo, las piedras del templo, sin entender que el templo era una representación del cuerpo de Mashiach. Entonces no entendían que el templo es una representación del cuerpo de Mashiach. En vez de dar honor a Mashiach, le daban honor al templo. Estaban a punto de matar a Mashiach, y ahí están los mismos discípulos de Mashiach diciéndole: mire el templo, qué hermoso, vea estas piedras, vea esto y lo otro. O sea, los mismos discípulos cayendo en lo que caía el resto de los Yahudim del momento, en la adoración de los objetos, la adoración de la creación, en vez de enfocarse en que andan a la par del templo encarnado, del templo que habla, del verdadero templo donde está la presencia de Yahweh. Entonces hay un contraste bien triste, puesto que, repito, los mismos discípulos se dejan llevar, y es común, o sea, es normal, tristemente, que la gente se deje llevar por la tradición, por lo que le han dicho sus papás toda la vida, por lo que le dice la sociedad, más hoy en día, ¿verdad? Los discípulos caen en lo mismo. Obviamente no lo están haciendo adrede, no estoy diciendo que los discípulos sean malos, simplemente mi punto es cómo nosotros mismos que estamos en este tiempo, con más razón por estar en este tiempo, podemos sin querer, si no ponemos atención a nuestros pensamientos y a nuestras acciones, sin querer vamos a terminar actuando como la sociedad pide, de una manera automática. Y por eso es que constantemente debemos tener nuestros pensamientos trayéndolos a obediencia de Mashiach, estar atentos con respecto a lo que pensamos, por qué lo pensamos, cuál es el fin de eso que pensamos, etc. Entonces Yahushua salió del templo, y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces esto era como una falta de respeto, ¿verdad? Claramente que Yahushua está profetizando, que Yahushua les está diciendo: sepan que dentro de poco este templo va a ser destruido. Si fuera algo tan elevado, no podría ser destruido nunca. ¿Sí me explico? Si fuera lo que ellos piensan que es o que era, no sería capaz nadie, ningún imperio, de destruirlo. También es clave que dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Entonces, ¿quién dice que ese muro al que van a orar, el muro de los lamentos, era del templo? Es completamente mentira, porque Yahushua dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y ese muro es un montón de piedras sobre piedras.
Y no lo digo solo porque Yahushua lo dijo, que debería ser suficiente para los que escuchen, pero lo digo porque hay otras evidencias de que ese muro no era del templo, era del lugar donde estaba el ejército romano. Y en todo caso, digamos que hubiera estado el templo como la mayoría de la gente lo piensa, al final el muro sería de lo que había construido Herodes, no del templo original, sino que Herodes construyó una cuestión alrededor del templo, que eso también lo vemos en la escritura, un patio para los gentiles, porque como los gentiles no podían entrar al templo, entonces Herodes hizo un patio extra al patio del templo para que los gentiles pudieran entrar en esa parte. Al final no era entrar en el templo, pero se sentían que sí por el hecho de que estaban entrando detrás de una pared. Entonces, aún si una persona no se ha puesto a buscar con respecto al verdadero lugar del templo y demás, aún si considera que ese muro era parte del templo, hay que entender que ese muro habría sido lo que construyó Herodes, era parte de Roma, no era parte del templo, era la parte más externa del templo, según, ya repito, sí se cree que fue ahí, pero hay suficiente evidencia para decir que no fue, o sea, que el templo no estaba donde dicen que estaba un poquitito más abajo, mismo monte, sí, misma montaña, un poquitito más abajo, pero que hoy en día no se reconoce absolutamente nada en el campo como de que ahí hubo un templo, y eso es a lo que Yahushua se refería, o sea, lo que Yahushua dijo se cumplió al pie de la letra, porque el lugar donde estaba el templo eventualmente se convirtió en un lote baldío, y después construyeron algunas casas y cosas así, entonces hoy en día no sé, o sea, solo poca gente, y de hecho hay gente de Israel que lo sabe, había visto una entrevista, un documental del templo, donde le preguntaban a una gente que vive en Israel y ellos decían, sí, no, todos sabemos que el templo no estaba ahí, el templo estaba acá. O sea, y supuestamente todos ahí, los del grupo, los que viven ahí, lo saben. O sea, es algo común, pero mantienen el engaño para las masas, para los cristianos, para los turistas, etcétera. Me imagino que algunos, pero los mandamientos de hombres son más fuertes. Algunos, pero yo me imagino que la mayoría de los que llegan a orar ahí no, porque creo que es un poco ilógico saberlo y aún así seguir yendo. O sea, gente así como los arqueólogos y cosas así son los que de fijo saben que ahí no era. Ahora, repito, obviamente igual que en todo lo que hemos hablado de ciencia del mundo, en este mundo un científico dice lo que le dicen según lo que le pagan, entonces igual los arqueólogos, o sea, y como hemos visto, hay arqueólogos que según ellos han encontrado el eslabón perdido solo para ser parte, para tener fama en lo de la evolución, y después sale que era mentira, que era verdad, un diente de cerdo, un hueso de humano, otro hueso de mono, y todo lo mezclaron para hacer pensar que era el eslabón perdido. Por ejemplo, sí, una gran parte es eso, pero sí, bueno, gran parte es eso, pero además de eso, los religiosos, o sea, la tradición de la religión le dice, esa es la casa del poderoso, a ir a Jerusalén. Entonces, como era la fiesta de Matzot, y es una de las 3 fiestas que Yahweh manda a que se vaya a Israel, obviamente los que pueden, ir a Jerusalén a celebrarlo, entonces, por eso Yahushua llega a Jerusalén días antes, de hecho llegó el 10, que es el día en el que hay que traer el cordero que va a ser sacrificado para Pesaj. Entonces él entró a Jerusalén el 10, presentándose como el cordero que iba a ser sacrificado días después. Y por eso había tanta gente llegando a Jerusalén, porque era la fiesta donde todo el mundo tenía que ir a Jerusalén. Entonces un montón de gente viviendo en pueblillos comunes y corrientes, y cuando llegan a Jerusalén ven el templo gigante que se conoce como la casa del poderoso de Israel. Entonces ellos decían, este es el edificio. Y como Shlomo oró para que todo el que orase en dirección al templo su oración fuese respondida, entonces para todo el mundo el templo era la respuesta a su oración, sin entender que el templo era la representación de Yahushua, y por eso Yahushua dice en Apocalipsis, yo soy el amén a todas las oraciones, yo soy el sí a las oraciones, y por eso también dice, no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y se os dará, ¿verdad? Si uno pide en el nombre de Yahushua, estamos usando el mérito de Mashiach, que nunca pecó, para que Yahweh nos responda la oración. Entonces, orar en dirección a Yahweh, obviamente, pero a través de Yahushua, es lo que fue representado por las palabras de Shlomo cuando él dijo que todo el que ore en la dirección del templo, tú le respondas. Exacto, en el nombre de Yahweh, en el templo donde estará tu nombre. Entonces, el cuerpo que tendría tu nombre, Yahushua. Dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Verdad? Y como sabemos, en el año 70 el templo fue destruido por el emperador Tito. En ese mismo tiempo él estaba
se dio algo similar, bueno, en parte, a lo que sucedió con la abominación desoladora. En sí, me refiero al nombre al menos, porque ¿verdad? Antíoco había entrado en el templo y lo había vuelto impuro al sacrificar un cerdo en el templo. En este tiempo el emperador quería poner una imagen suya en el templo, y a eso lo llamaron la imagen desoladora, y hubo una revuelta, etcétera, etcétera, y terminaron quemando todo. Y después le echaron la culpa a los cristianos, ¿verdad? De que eran ellos los que habían quemado Roma. Y Yahushua aquí profetizó que todo sería destruido, y 40 años después, al pie de la letra, todo fue destruido. Y repito, hay evidencia de que se cumplió esto, no quedó piedra sobre piedra, y sobre eso lo repito mucho, pero eso indica que el muro, que ven como el muro de lamentos, y donde van a poner todas las oraciones y todo lo demás, no fue del templo, puesto que no se habría cumplido esto. Entonces, o le creemos a Yahushua o no le creemos. Si alguien no le quiere creer, entonces va a llevar la evidencia arqueológica o como le quieran llamar, y se dará cuenta que es una realidad. Aunque obviamente, como ya dije, van a haber arqueólogos que por un poquitito de plata le dicen lo que usted quiere que le diga. Igual que con el monte Sinaí y otro montón de montañas. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso era una casi ofensa para un Yahudí. Bendito Yahweh que estos eran los discípulos. Si fueran los fariseos, lo más seguro lo matan ahí mismo. Los discípulos de fijo dijeron, uy, ¿qué es esto? ¿Por qué nos dice tal cosa? ¿Verdad? Porque dijeron, vea, el templo, estos edificios tan hermosos. Y Yahushua, de fijo todos van a ser destruidos. Ni una piedra va a quedar sobre otra piedra. Entonces, ¿qué tiene de grandeza algo que puede caer? ¿Verdad? Y me refiero en el sentido de esta realidad. Porque Yahushua cayó en el sentido que lo mataron, pero Yahweh lo levantó. Por ende, no hay nadie que pueda votar a Mashiach. Y ese es el punto. Por eso él dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Porque él mismo sería el templo. Entonces, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto es muy importante, porque esto también, el no entender este verso en particular hace que mucha gente confunda todo el capítulo. Estando él sentado en el monte de los olivos, que es al frente, es otra montaña al puro frente, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo, que nosotros ahora ya sabemos que sucedió en el año 70. Exacto, ellos pensaban que todo iba a ser inmediato, que se destruía el templo porque era el fin de los tiempos y que entonces establecía el reino. Entonces lo estaban esperando para cualquier momento. Después de él haber resucitado, esperaban que en cualquier momento se diera. Sin embargo, aquí Yahushua les da unas señales. Entonces dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? La segunda venida. Y del fin del siglo, el fin del mundo. Vean ahí que a pesar de que los apóstoles no lo estaban diciendo conscientes de la diferencia entre uno y lo otro, ¿verdad? La destrucción del templo y la venida habrían casi 2000 años en medio, casi. Pero según ellos iba a suceder inmediato. Pero mi punto aquí es que lo dieron en orden. Destrucción del templo, después vendría el último, que es la segunda venida, y después el fin. No como los cristianos lo interpretan, que es primero el fin y después la segunda venida. Ellos lo ven como que, bueno, rapto y destrucción, y después se vuelve a manifestar en la tierra con todos, ¿verdad? La mayoría de los círculos cristianos. Entonces ahí vemos algo muy importante. El orden lo están diciendo los discípulos. Destrucción del templo, segunda venida, fin del mundo. Como vemos en Apocalipsis, los 2 testigos se manifiestan, predican por 3 años y medio. Uno de los 2 testigos es esa segunda venida, así como el otro testigo es Eliyahu, igual que Juan el Bautista era Eliyahu, Yahushua Mashiach, primer venida de Yahweh en la tierra. Entonces, así como hace 2000 años vino Mashiach y Juan el Bautista, ahora vienen los 2 testigos. Testigo como Moshe, testigo como Eliyahu. Los van a matar y una vez que los matan se viene el fin. Las 7 plagas postreras. Por eso dice segunda venida, fin del siglo. Si fuera como se enseña en el cristianismo, entonces tendrían que haberlo dicho al revés. Respondiendo, Yahushua les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso fue lo primero de todo. Es la clave.
Mirad que nadie os engañe. Habrían muchas maneras de engañarse. Entre esas, la cantidad de tiempo que habría. En los últimos 2000 años, ¿cuántas veces han dicho que ya el mundo se va a acabar, que ya viene el rapto, que esto, que lo otro? Todos esos fueron engaños y todavía faltan unos cuantos. Obviamente los peores, de hecho, ¿verdad? La manifestación del falso Mesías. Mirad que nadie os engañe, como también lo vemos en las cartas de los apóstoles con respecto a la ciencia falsa del mundo, por ejemplo. Que nadie los engañe con evolución, que nadie los engañe con la forma de la tierra, que nadie los engañe con cuál es el nombre del poderoso, que nadie los engañe con una religión que no es, que nadie los engañe. Súper importante, es lo principal, pero hoy en día el 99% de las personas están engañadas. Y no con una cosa, con 99% de las cosas. Entonces la clave, lo que empieza todo es mira que nadie os engañe. Tristemente en el cristianismo otro error que cometen es que, y bueno, no solo en el cristianismo, pero estamos hablando de gente que dice creer en el Mesías, entonces por eso me enfoco en el cristianismo. Pero esto es algo común del ser humano. Al haber nacido en X país, con X cultura, con X tradición, y tener todos unos 20, 30 años de que se le diga lo mismo, es difícil romper ese molde. Entonces es comprensible que la gente se guíe por todo eso automáticamente, como decía ahora, como la adoración del templo y esas cosas. Y por ende los cristianos muchos cuando leen esto dicen, mira que nadie os engaña, ok. Y ellos empiezan a pensar que el engaño vendría para sacarlos de aquello en lo que están, como si aquello en lo que estuvieran ya es la verdad. Sin ponerse primero a estudiar, ¿será que me engañaron desde que nací? ¿Sí me explico? Ese pensamiento no viene automáticamente porque la persona piensa que los que están equivocados son el resto. Siempre es así. Entonces dice, ok, a partir de ahora que nadie me engañe. Si me vienen a hablar de Buda, no, porque a mí me enseñaron Jesús. Y si Jesús era un engaño, lo va a estudiar, lo va a investigar o le da miedo. A la mayoría le da miedo darse cuenta que todo lo que sabía era mentira. Porque es demasiado difícil decir, me equivoqué y he creído una mentira y se empieza a sentir uno tonto y etcétera, etcétera, todo lo que el enemigo le pone. Entonces mucha gente dice, no, nunca, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué estupidez es eso? ¿Qué piensan ellos? Por dicho son poquitos. Entonces, mirad que nadie os engañe. Hay que entender que si esto se escribió hace 2000 años, capítulos después se nos dice que la apostasía o el engaño ya había empezado desde que Yahushua ascendió. ¿Cómo se le ocurre a una persona haber nacido en el occidente 2000 años después y pensar que no le enseñaron una mentira? Es sorprendente y es triste, pero así es la mayoría de la gente. Uno debería entender que a todos nos engañaron y por eso Yahushua dijo esto claramente, para salir del engaño, porque también está escrito, Yahushua dijo, yo soy la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? De la mentira. La verdad nos hace libres de la mentira. Por ende, que nadie os engañe. Debemos asegurarnos de que la verdad que tenemos es Mashiach, es Yahushua, y no la verdad del mundo. Que ahora, verdad, según el mundo, según la sociedad, todo el mundo tiene su propia verdad. Y la verdad no es absoluta. Y uno puede decir algo y le dice, esa es su verdad. No. O es verdad o no es verdad. Punto. La verdad es absoluta. Una persona puede decir, es que yo lo que vi fue tal cosa. Sí, lo que usted vio fue tal cosa, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Sabe todo lo que sucedió? No. Eso no quiere decir entonces que lo que usted vio sea la verdad absoluta. O sea, uno puede decir lo que uno piensa, la opinión, su perspectiva, pero decir que esa es la verdad absoluta, si no va de acuerdo a la verdad que Yahweh nos da el Creador, entonces es engañarse a sí mismo. Y por eso dice, mirad que nadie os engañe. Mucha gente se engaña a sí misma, mucha gente lo engaña al pastor, mucha gente lo engaña al profesor. Muchas veces el profesor y el pastor también están engañados, entonces no saben que están engañando, simplemente siguen el programa. Eso es todo. Yahushua les dijo, mirad que nadie os engañe. Este verso es clave y hay un par de traducciones. Hay un par de traducciones de este verso y se podría decir que ambas son correctas, a pesar de que parecen tan contrarias. Y ya voy a decir por qué. Si uno busca en la concordancia, y invito a cualquiera que lo haga, donde dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre. Esa palabra en, uno la busca en la concordancia y le dice contra, y venir en o venir contra son dos cosas contrarias. Entonces en griego, que quede claro, la palabra que está ahí en griego, y también, es que
tantas cosas que quiero decir aquí. Vean que antes de este verso, versos atrás, unos 4 versos atrás, dijo: pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Y lo primero que les dice: nadie os engañe, porque vendrán muchos en contra de mi nombre. Que repito, esa sería la mejor traducción si uno lo busca en la concordancia. Pero ahí dice en mi nombre. Entonces voy a tratar de explicar esto de la mejor manera. Las dos traducciones parecen contrarias, pero en realidad se pueden explicar como parte de la misma enseñanza. Si fuera en mi nombre, primero que todo, los cristianos toman eso, en mi nombre, lo toman como que se refiere, es que es hipócrita, es súper hipócrita como lo toman, porque, tratar de explicarlo y vamos a tardar un poco en este verso. Y lo voy a primero explicar como está traducido en la mayoría de traducciones. Vendrán muchos en mi nombre. Cuando uno le predica a un cristiano y le dice es que el nombre del Mesías es importante, su pronunciación es importante, y él dijo que venía en el nombre del Padre, por eso el nombre del Padre tiene que estar en el nombre del Hijo, por eso Yahuwah, Yahushua, Yahuwah, Yahushua, por eso el nombre del Padre estará en el nombre del Hijo, y por eso el Hijo dijo: yo vengo en nombre de mi Padre, Yahushua, y no me recibéis. Cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir. Yahushua profetizó eso. Cuando uno venga en su propio nombre, porque yo vengo en nombre de mi Padre. Cuando uno le explica eso a un cristiano, ellos dicen: no, en nombre de no significa que tenga el nombre mismo del Padre, significa que él lo envió, que viene de parte. Eso es lo que el 99.9 de los cristianos va a decir cuando uno usa ese argumento. Viene en el nombre del Padre, tiene el nombre del Padre en su nombre. No significa eso. Significa que solo vendría de parte de él. Ahora, venir de parte de alguien también significa venir en el nombre de alguien, obviamente. De hecho, ese sería el figurativo, porque el literal es tener el nombre del Padre en su nombre, como Yahushua lo dice. Pero ellos solo quieren entender el aspecto figurativo, no el literal. Entonces, uno le dice a alguien: Yahushua vino en el nombre del Padre, por eso el nombre del Padre tiene que estar en el nombre del Hijo, por eso Jesús no puede ser el nombre del Hijo. Jesús es un nombre personal. Entonces, cuando Yahushua dijo: yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibes, cuando no venga en su propio nombre, él van a recibir. Eso quiere decir que el nombre de Jesús es el que sí reciben y es el malo. Pero ellos, al uno explicarle eso, dicen: no quiere decir nada con el nombre, no significa nada que tenga que ver con el nombre. Entonces, ¿para qué usa la palabra nombre? Pero bueno, significa que viene de parte de él. Ok, digamos que eso es cierto. Y le decimos a un cristiano: está bien, venir en el nombre de alguien significa venir de parte de. Está bien. Cuando uno llega a este verso, a hablarlo con un cristiano, le cambian todo, le vuelven la tortilla completamente, porque a ellos predican: vendrá mucha gente con el nombre de Jesús. No es que venir en nombre de alguien no tiene nada que ver con su nombre. No es que significa que es enviado por. Entonces, si lo interpretamos con la mentalidad cristiana para quitarse el usar el nombre, esto significaría que Yahushua manda a los falsos mesías. Vendrán muchos en mi nombre a engañar. ¿Cómo la verdad va a mandar engañadores? ¿Cómo la verdad va a mandar falsos mesías? No tiene ningún sentido. Por ende, la única lógica de este verso es que vendrá gente teniendo algo que ver con su nombre. Y por eso mucha gente dice: por eso ha salido gente diciendo que es Jesús, y este Jesús, y el otro Jesús. ¿Sí me siguen ahí? Ahora, como les digo, si uno busca en la concordancia, lo que ahí verdaderamente dice: vendrán muchos en contra de mi nombre. Lo cual para nosotros es completamente lógico y obvio. Que hay un montón de gente que dice creer en él, dice creer en la escritura, pero están en contra del nombre. Y cuando uno les predica del nombre: no, ¿qué le pasa a usted con ese nombre? Eso no importa, eso no vale nada. ¿Sí me explico? Entonces, vean cómo la traducción común, vendrán muchos en mi nombre, según la interpretación cristiana, se viene todo abajo, porque una de dos: o él los envía, según lo que los cristianos dicen, lo cual sería pecado y sería la escritura se viene abajo, porque no tiene sentido. Así como Yahweh no puede tentar a nadie, Yahushua no puede engañar a nadie. ¿Sí me explico? Entonces ellos dicen: venir en nombre no significa con el nombre, significa de parte de. Aquí dice: vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Entonces Yahushua los envía. Van a decir: no, ¿cómo se le ocurre? Quiere decir que usan su nombre. Entonces decídanse, ¿qué significa venir en nombre? ¿Venir con el nombre
o venir de parte. En realidad significa las dos, pero por las malas traducciones, los cristianos se hacen un enredo y se les viene toda la doctrina abajo. Entonces, por eso les digo, en la concordancia vemos que ahí dice, porque vendrán muchos en contra de mi nombre. Y vean lo que dice después, diciendo yo soy Mashiach. Entonces, poco más de explicación ahí. Con la primera versión, la más común, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Mashiach. Los cristianos lo toman como, vendrá mucha gente usando el nombre de él, diciendo que él es el Mesías. Como el verdadero nombre de él lo han ocultado, Satanás lo ha ocultado y no quiere que la gente lo conozca ni lo confiese, hizo un nombre diferente, y ese es en ese nombre diferente, falso, que es en el que la gente se aparece. Porque si son falsos, ¿qué van a estar usando el nombre de Yahushua? Como para decir yo soy Yahushua. Ellos lo que dicen es que son Jesús. Porque si dicen soy Yahushua, un montón de gente va a decir ¿y ese quién es? Y ellos lo que quieren es fama, ellos lo que quieren es que lo sigan, lo que quieren es adoración. Entonces ellos dicen ¿cuál es el que todo el mundo adora? Jesús, ese es el nombre que uso. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías. Ahí lo que está diciendo es, vendrán muchos en contra de mi nombre diciendo que yo soy el Mesías. Y esos son los cristianos. Están completamente en contra del nombre Yahushua, pero sí reconocen que él es el Mesías. Solo que lo llaman como les da la gana. Dicen, sí, es el mismo. Jesús, no, es Yahushua. Yahushua es su nombre. No, estoy en contra de ese nombre, pero sí él es. ¿Sí me explico? Vienen en contra del nombre diciendo que él es. Pero por la traducción así, dicen que vienen con su nombre diciendo que ellos son. Y eso ha sucedido porque saldrían muchos engañadores, muchos falsos mesías, pero el nombre que utilizan no es el verdadero, es el falso. Porque el mismo Yahushua en otra parte nos dice, yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben. Por eso, ¿quién va a usar el nombre de él para que lo reciban? Cuando venga uno en su propio nombre, a él van a recibir. Por eso usan el nombre Jesús, que es un nombre propio. Jesús de Miranda. Exacto, Jesús de Miranda y otros que han salido en el mundo. Entonces, espero que esté quedando claro. Según la concordancia sería, vendrán en contra de mi nombre, diciendo que yo soy. El mundo cristiano está en contra de su nombre, pero dice que él es. Porque uno les dice, dicen que es el mismo, pero no cambian el nombre, siguen usando el nombre que no es, por ende yendo en contra del verdadero. Y como les digo, si lo vemos con la traducción que la mayoría de la gente tiene, esa traducción se trae abajo la doctrina cristiana. Y se trae abajo el argumento cristiano de que el nombre no importa. Espero eso se haya quedado claro. Yahushua dijo que vendría el nombre del Padre, no solo se refiere de parte de Yahweh, sino que en su nombre estaría el nombre del Padre. Por eso venir en nombre quiere decir enviado y con su nombre. Por ende, si esto fuera en el nombre de, esto quiere decir que Yahushua los manda. Es mentira, no puede ser. Eso significa que gente utilizaría su nombre para mentir o cambiaría el nombre para poder engañar. Ese es el punto. ¿Está claro? Mucha gente cambiaría el nombre del Mesías diciendo que él es y así engañarían a un montón de gente. Entonces, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en contra de mi nombre diciendo yo soy Mashiach y a muchos engañarán. Y solo por si hay alguna persona que no quiera tomar el tiempo de ir a la concordancia y todo lo que dije ahora que sería bueno que hagan. Y lo más seguro esa sería la gente que iría en contra de la lectura y la interpretación. Entonces voy a ir a la concordancia. Aquí dice, many shall come in my name. In es la palabra griega en la concordancia que se pronuncia epi. Epi, la G 1909, epi, quiere decir sobre, encima, antes, en oposición, en contra, enfrente. Eso es lo que significa, de hecho, bueno, sí, y en, ¿verdad? En, pero en porque está sobre, como en contra. Entonces, esa es la palabra epi, por ende habría gente que se pondría sobre su nombre, habría gente que iría en oposición de su nombre, diciendo que él es el Mesías. Habría gente que pondría un nombre por encima de su nombre y diría, no importa el nombre, no importa cómo yo le llame, él es el Mesías, conoce mi corazón. Él entiende. Si él entiende, entonces usted no entiende, que no puede usar la palabra que es usted el que no entiende, que no puede hablar bien, es usted el que no entiende, que no quiere hacer lo que él dice. ¿Qué es eso tan ilógico? Como para decir, él me entiende, entonces hago lo que me da la gana. Sí, entonces por eso va a ser condenado, porque él entiende que usted es un pecador hipócrita y esto y lo otro y lo otro.
y estoy simplemente siendo sincero como nosotros deberíamos ser con nosotros mismos. En el sentido de decir, no podemos engañarlo por más que uno se engañe a uno mismo. Entonces mejor evitar engañarse. Y ese es el punto. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en contra de mi nombre, en vez de mi nombre, sobre mi nombre, diciendo yo soy Mashiach. Exacto, es sorprendente. O sea, y ahí está la clave del engaño, en cambiar el nombre. Por eso dice que nadie os engañe, porque muchos vendrán en contra de mi nombre, diciendo que yo soy. Y ahí está el enredo. ¿Cómo? Lo van a aceptar usted, pero no su nombre. ¿Qué es eso? Y eso es un engaño, eso causa una confusión inmensa, porque al final terminan siguiendo a otro y no se dan cuenta. Por eso odia el nombre, ese espíritu, y cuando uno le enseña ese nombre a alguien que está tan agarrado a ese espíritu, cuesta que lo suelte, y se enoja y ofende y lo dice a uno loco, se burla, todo lo que es del fariseo. Todo el comportamiento de un fariseo sale a la luz en una persona cuando uno quiere decirle la verdad acerca de los nombres falsos. En realidad han habido muy pocos los que se levantan con el nombre literal Jesús para engañar. Mashiach dice que vendrá muchos. ¿Cómo explicar eso? Es lo que acabo de decir. No sé si me entendió el Celio. Lo vuelvo a explicar. Dice vendrán muchos. Aquí, ¿a quién llamamos los muchos? A los cristianos. Los cristianos están en contra del nombre, pero dicen que Él es. Los cristianos dicen tener la escritura, pero no tienen el nombre. Entonces están en contra del nombre, pero dicen que Él es. Esos son los muchos. Porque la interpretación cristiana, por la traducción errónea, es muchos vendrán usando su nombre. Pero como dice el hermano Celio, en realidad con el nombre Jesús han parecido pocos. Aquí acabamos de decir uno. Y además de ese, cuesta pensar en otro que se haya puesto el nombre Jesús. Cuesta, pero hay uno que otro. Hay un Jesús en Brasil. Hay uno creo que en Turquía o por ahí había otro Jesús. Entonces hay algunos que aprovechan que tienen el look, pelo largo, ojos medio claros, flaquito, y dicen aquí está, ya hice el negocio, soy Jesús. Entonces han habido varios, pero o sea, se cuentan con las dos manos quizá, ese es mi punto, se cuentan con las dos manos, y muchos serían como 50, 60 también, que era actor pornográfico de hecho. Curiosamente, el que hizo Jesús de Nazaret, que se hizo el más famoso de todos, y que después se le arruinó la vida y dijo que era una maldición hacer ese papel, que es como el rostro más famoso de Jesús. Y similar, o sea, digo yo, bueno, similar en el sentido de que hay papeles que engañan tanto a la gente y a los niños que traen una maldición, el hacer ese papel. Y sucedió también con el de Superman, por ejemplo. El papel de Superman dicen que trae una maldición. Digamos, el primero el que mejor lo hizo, ¿verdad? Fue el que quedó inválido, quedó cuadrapléjico, de hecho. Y bueno, y otras cosas por ahí. Pero bueno, obviamente estamos hablando de algo fantasía, pero engaña a la gente. Esa es la razón por la que trae maldición. Y también, aún esa fantasía fue basada en la escritura. Entonces, lo de Superman me refiero. Basado en Moisés y otras cosas. Entonces, espero eso haya quedado claro, Celio. En realidad se cumple más con la traducción correcta. Con la traducción errada que siguen los cristianos, más bien muestra que hay ahí algo que no calza, como acaba de decir el hermano. Dice muchos, pero han salido pocos con el nombre de Jesús. Y se podría preguntar, ¿cuántos han salido con el nombre de Yahushua? Ninguno. Entonces, si fuera en su nombre, no se ha cumplido. Es en contra de su nombre. Así se ha cumplido un montón. Espero eso esté claro. Y no es que está mal la escritura, es que está mal la traducción. Lo acabamos de ver en la concordancia. Y repito, recuerden que hace unos versos había dicho, porque no me verán sino hasta que digan bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en contra de mi nombre diciendo yo soy Mashiach. Entonces solo lo van a reconocer al verdadero Mashiach aquellos que den honor al nombre de Yahweh. Solo los que den honor al nombre de Yahweh van a reconocer que el nombre del Mesías tiene el nombre de Yahweh. Yahushua, no Jesús. Entonces, diciendo yo soy Mashiach. ¿En qué versión sí aparece que es en contra del nombre? ¿En el griego está así? En el griego dice epi, por ende en griego se puede decir que está. Pero la mayoría de traductores pusieron en mi nombre al no entender el resto de la escritura. No entender un montón de cosas, entonces decidieron poner en mi nombre la mayoría de traducciones. Hay pocas traducciones, digamos, yo he leído una,
donde lo dice bien, en contra de mi nombre. He leído una, tal vez dos, tal vez tres, pero que yo recuerde una. Entonces, por eso es que les digo, la gran mayoría de traducciones lo tienen mal porque se enfocan en las traducciones pasadas. Pero si lo vemos como en el griego, sí, en el griego sí estaría bien, porque ahora la palabra que vi de la concordancia venía del griego. Dice aquí, encontré esta traducción, porque muchos van a ir en contra de mi nombre diciendo yo soy el Mesías, diciendo yo soy el Cristo, dice aquí, y en ese momento lleva a muchos por mal camino. Muy bueno, Efraín. Si puede poner cuál es la traducción, sería buenísimo, Efraín. Toda raba. Pero bueno, aquí vemos otra traducción. Esta no es la que yo decía, la reconozco por el resto de palabras. Entonces aquí ya vemos dos traducciones que lo dicen bien. Considero que el poner bien este verso es una gran muestra de que la traducción anda por buen camino. O sea, cuesta juzgar las traducciones porque son libros, o sea, la escritura es un libro bastante grande. Entonces hay que leérselo todo como para poder discernir en qué partes tal vez hay un error de traducción o podría estar mejor. Y esta es una de las partes claves. Entonces una traducción que tenga esto bien escrito, de fijo va a ser una buena traducción en general. Obviamente no voy a decir que va a ser perfecta, pero sí va a ser una buena traducción. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para obtener justificación y con la boca se hace confesión para alcanzar salvación. Muchos cristianos no confiesan. Exactamente, Stephanie. La mayoría, o sea, en realidad los cristianos no confiesan a Yahushua para salvación. Solo creen en el corazón que Él ya vino. Como vemos aquí, muchos dirán que yo soy yendo en contra de mi nombre. Entonces la gente que es así no confiesa su nombre para salvación, pero sí cree que Él ya vino para justificación. El problema es que van a estar en el fin de los tiempos cuando se va a manifestar el engaño más grande y por ende van a estar muy en peligro de creerse el engaño completo que los lleve a perder la justificación. Continúo con Mateo 24:5. Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en contra de mi nombre diciendo yo soy el Mesías o yo soy el ungido. Y a muchos engañarán. Oiréis de guerras. También una vez más, a muchos engañarán. El engaño sería los muchos. Muchos son llamados, pocos los elegidos. ¿Por qué pocos los elegidos? Porque muchos serían engañados. Pocos elegidos, ¿para qué? Para llevar el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, como leemos en Apocalipsis 14. Entonces, los muchos son los que no llevan el nombre porque están en contra de su nombre a pesar de decir que Él ya vino. La clave también, algo muy importante para considero reconocer al falso y por ende al verdadero Mashiach también, en lo que respecta a la segunda. Aparte de lo del nombre que menciona. Por como Yahushua hizo todo la primera vez y por como Él predicó que lo haría la segunda vez, por lo que expliqué ahora, por ejemplo, de que Él no dio testimonio de sí mismo, sino que dio testimonio del Padre, porque si diera testimonio de sí mismo sería inválido. Esa es la clave. Porque cuando el falso Mesías se manifieste va a decir ser Él. El anticristo va a decir yo soy. Ahora sí, adoren. Y esa no es la forma de actuar de Yahushua. Yahushua vino a dar honor del Padre, ahora el Padre viene y da honor al Hijo. Pero el que viene va a buscar honor para sí mismo. Y eso es lo que la gente no entiende, porque mucha gente está esperando que se manifieste ese para darle el honor que busca. ¿Sí me explico? Pero Yahushua busca el honor del Padre. El que viene va a buscar su propio honor. Y ahí uno se va a dar cuenta, ese es el falso. Cuando diga, adórenme, hagan esto, hagan lo otro, porque yo soy, punto. Yo fui el mismo que llegué antes. En vez de dar honor al que vino. ¿Sí me explico? Y esa es la diferencia entre el testigo, como Moshe, que sería la segunda manifestación, y el falso Mesías, porque el falso Mesías va a decir, yo soy el que vine, yo soy, denme en mí el honor. El verdadero va a decir, ese que vino es el que hay que darle honor, denle el honor, y Yahweh le dará honor a él cuando sea el momento. En el sentido de si hablamos de honor, ¿verdad? Pero ese no es el punto al final, y eso es lo que quiero dejar claro, que para el anticristo ese va a ser el punto. Entonces, porque vendrán muchos en contra de mi nombre diciendo, yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Una vez más, eso es algo que también menciono yo a cada rato, porque es algo que se ha venido dando por mucho tiempo, que como les he dicho me ha sorprendido la cantidad de rumores de guerras en la última década, y por ende es obvio que estamos en el fin, debería serlo. Entonces dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces,
Mientras hayan rumores de guerra, sigue siendo el preámbulo para el fin. Por eso he dicho, una vez que ya se dé la tercera guerra mundial, porque dice, oiréis de guerras. Y ahora va a decir otras cosas que lo voy a conectar con esto, de hecho, el verso 7. Dice, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación. Eso es Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Y reino contra reino. Eso es guerras civiles en diferentes lugares del mundo. Entonces, vean primero qué les dice a ellos, porque ellos están en un mundo diferente al nuestro, 2000 años atrás. Ellos piensan que en cualquier momento sucede todo. Y Yahushua también les está tomando en cuenta lo de la destrucción del templo, porque ellos le preguntaron cuándo va a suceder esto. Entonces él dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vean que dice, no os turbéis. Hoy todo el mundo está turbado. O por el COVID, o por guerra, o por esto, o por lo otro, por las noticias, por miedo, de lo que sea. Pero Yahweh nos dice, no os turbéis. Debemos estar firmes, confiados en Él, no en nuestras propias fuerzas, no en sabiduría que podamos tener o lo que sea, en Él. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, repito, como las dos primeras guerras mundiales, y reino contra reino, como las guerras civiles, que también hay unos que ponen pueblo contra pueblo. Por eso se ve más como civil. Reino contra reino suena igual a nación contra nación. Entonces no se entiende mucho lo que acabo de decir. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy en día la gente dice, pero terremotos siempre ha habido. Vuelvo a lo mismo, les cuesta salirse de su cajita. Porque han vivido 20, 30, 40 años en un mundo donde todos los días se nos dice terremoto aquí, terremoto allá. Entonces dicen, eso siempre ha sido en su vida. Pero si usted pudiera vivir 200 años, 300 años atrás, se daría cuenta que casi no se oye de terremotos. Por un lado, bueno, se podría decir porque no había internet, no había comunicación, esto y que lo otro, pero no, era porque no pasaba tanto como hoy en día. De hecho, uno puede buscar en internet los terremotos de los últimos 100 años. Aún podría buscar terremotos de los últimos 20 años y va a haber una diferencia gigante. Pero si busca de los 100 años va a ver que antes, digamos, la línea del gráfico es así, empieza a subir y subir y subir y subir hasta nuestro tiempo. Y eso es una cuestión exagerada, la cantidad de terremotos que hay hoy en comparación con hace 10 años y en comparación con hace 100 años, en comparación con hace 1000 años. Es sorprendente, o sea, mi punto es, si alguien del tiempo de los apóstoles viniera a este momento diría, estamos en el fin. Pero la gente más bien dice, estoy acostumbrada, eso es normal, Cada rato sentiría. Exacto, o sea, dirían, ¿cómo es que no ha pasado el fin ya? Hay terremotos por todo lado. De hecho, esta semana yo creo que hubo como 3, 4 terremotos por encima de 7, si no me equivoco. Al menos leí de 3. Pero bueno, entonces, Yahushua dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, como ya las ha habido, la plaga negra, el COVID. En realidad yo no lo contaría por lo que me parece que nos han mentido, pero para el mundo, o sea, para la conciencia, para el consciente colectivo, lo ha sido. Entonces sería como la que más ha dado en el clavo. Pero han habido otras, obviamente, otras plagas que se han dado a través de la historia. Pestes, hambres, sabemos, desde que todos éramos niños se nos ha hablado de lugares que hay hambre, por lo cual debemos comernos todo. Entonces ha habido hambres por todo lado, y a pesar de que la riqueza del mundo crece, como la acumulan unos pocos, también crece el hambre, lo cual es sorprendente y de fijo le provoca a Yahweh mucha ira. ¿Cómo es posible que dé más y más y más y haya más gente con hambre? Es por las acciones de los hombres, obviamente, por las decisiones de los gobernantes y demás. Y terremotos en diferentes lugares, como repito, hoy en día sin duda está pasando. Pero todo esto es solo principio de dolores. Ahí vemos que entonces todo lo que ha pasado hasta el momento, que ha sido bastante, son principios de dolores. O sea, cuando empieza la mujer a sentir dolores como para decirle al esposo, lléveme al hospital porque estoy por tener al bebé. Y cuando llega al hospital empiezan los últimos 7 años.
ya empieza el apocalipsis. ¿Sí me explico? No es que va a durar 7 años dando a luz la pobre. Me refiero a que el dar a luz de la mujer está conectado con los 144,000 siendo transformados. Entonces dice, estos son principios de dolores, apenas está empezando. Dolores de la tierra, estos terremotos, peste por acá, hambre por allá, guerra, rumor de guerra. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces aquí ya empieza a hablarle a los discípulos directamente. Y sin duda se aplica con algunos otros y por supuesto con todos los mártires de la historia. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Entonces yo pregunto, si van a matarlos por causa del nombre del Mesías, ¿a quién se le ocurriría utilizar el nombre del Mesías para decir que Él es? Apenas lo ven, lo matan. ¿Sí me explico? O sea, el verso 5 no va con el verso 9. ¿Cómo lo pueden seguir interpretando así? Si Yahushua mismo está diciendo, los van a matar por mi nombre. Entonces, ¿quién va a usar su nombre sin creer en Él y estar dispuesto a que lo maten? Si la gente que engaña al resto es más bien para que los amen, los adoren, los honren, les den plata y cosas así. Entonces, aquí vemos claramente, una vez más, en cuestión de 15, 10 versos, por tercera vez se revela la importancia del nombre. En este caso, que la gente nos odiaría por causa de su nombre. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos, por causa de mi nombre. Seréis odiados. Hay otros que dicen otra palabra, además de odiados, aborrecidos. Aborrecidos, odiados, los van a detestar por causa de mi nombre. Entonces, primero quiero cerrar lo anterior. No tiene lógica que una persona diga, yo soy Yahushua. Porque lo primero que hacen es odiarlo y matarlo. Entonces, ¿para qué va a salir gente en su nombre? No, va a salir gente en contra de su nombre. ¿Por qué? Porque van a matar gente que tenga su nombre. ¿Sí está claro cómo en realidad se conecta cuando se traduce bien? Ok. Lo otro, que es lo que siempre menciono cuando menciono este verso, es una muestra clara de la importancia de su nombre, cómo Satanás odia el nombre y cómo la gente nos odiaría solo por su nombre. Pero por alguna razón les entra por un oído y les sale por otro. Cuando uno les dice lo del nombre, eso no importa. Y uno le debería preguntar, o sea, uno le pregunta a un cristiano, ¿y a usted quién lo odia? Cuénteme. No, pues la suegra. Y no es por el nombre del Mesías, es por sus acciones, es por casarse con la hija, es por esto, es por lo otro. Si lo odian, no es por lo que predican. Ahora, que quiero dejar claro, hay lugares donde Islam es la religión del país, entonces se la juegan con cualquier otra religión, no solo con el Mesías. China, si no le dan honor al líder, están en problemas. Entonces, entiendo que hay lugares, pero aquí está diciendo, seréis odiados por todos. No dice por unos. Si hablásemos de lo que pasa con algunos cristianos en algunos lugares, con algunos grupos de personas, pues sí es cierto. Los rechazan. ¿Por qué? Porque creen en la escritura. Y los matan en algunos casos porque andan predicando algo diferente a lo que ese grupo de gente quiere que prediquen. Pero aquí dice, seréis odiados por todos. Y uno se da cuenta que con el nombre Yahushua lo odian hasta familiares y cristianos. Y ahí uno dice, ¿eh? Pero no era que me amaban. ¿Cómo todo cambió con solo yo mencionar otro nombre? Entonces es claro cuando uno tiene el nombre que esto se aplica. Seréis odiados por todos, aborrecidos por causa de mi nombre. La gente uno le dice el nombre y lo empiezan a ver raro, se empiezan a burlar y todo lo demás que ya dije. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Pero mucha gente acepta el nombre Jesús. Aún mucha gente de otras religiones. Acepta a cualquier cristiano y lo ama y dice, sí, somos de los mismos, adoramos al mismo, porque todos llevan al mismo. Y muchos cristianos están de acuerdo con eso. Pero como nosotros decimos, no, ese es otro, hasta el mismo Jesús es otro, nos odian. Porque queremos orden, queremos honor para Yahweh. Y no solo lo que ellos quieren de riquezas y fama y cosas así. Os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos, otra vez, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se odiarán. Hoy en día,
por favor, como nunca. Y como les digo, bendito Yahweh que nosotros estamos en este país que está un poquito lejos de toda esa cultura y todo eso que están metiendo a la fuerza al mundo entero. Pero por ser parte del mundo, o sea, del país, ser parte del mundo, también nos llega parte de la influencia. Pero si uno ve noticias, como les digo, de Estados Unidos, la forma en que la gente habla, se comporta, los medios, la gente que supone tiene más poder, más fama, más autoridad, como mencionábamos ahora, ¿verdad? Que para ganarse a todo el mundo llevan a Jennifer López, a Lady Gaga y a alguien cantando country, para que todo el mundo diga, uy, sí, vea, está uniendo al país. Y no se dan cuenta que todos esos cantantes están vendidos, con lo que dicen se nota que están vendidos, lo que dijo Jennifer López, según lo que me dijo mi hermana y usted, mostrando cómo quieren unir todas las religiones, eso de que es el mismo el que tienen todos y van a traer una religión, un nuevo gobierno, todo eso lo están haciendo, pero ya, o sea, están yendo a una velocidad sorprendente y la gente no se da cuenta. Pero aquí Yahushua nos lo está diciendo, se odiarán unos a otros, como negros a blancos, blancos a negros, hombres a mujeres, mujeres a hombres, viejos a jóvenes, jóvenes a los viejos. Todo el mundo se odia, solo por ser un poco diferente, un poquito diferente de edad, un poquito diferente de cantidad de plata que tiene, un poquito diferente por el trabajo, un poquito diferente por el color de piel, un poquito diferente porque juega otro deporte, porque le gusta otro equipo del mismo deporte. Así de tonto ha llegado a ser este mundo, que odian a otra persona porque le gusta cómo juega otro hombre. Tonteras de esas. Entonces, y o sea, me estoy yendo al extremo, pero es que el mundo ahorita está en un extremo de odio, donde todo el mundo se odia. Todos los de Biden odian a cualquiera que se atreva a decir que Trump hizo algo bueno. Los odian y quieren que los pongan en una lista de nazis y que no puedan viajar y que no puedan hacer. Quieren quitarle la vida a la gente solo por tener otra opinión en política. Es sorprendente, pero es así, sorprendente. Estaba viendo que hay un hombre, un cristiano, yo no estoy de acuerdo con lo que dice, es un cristiano que dice que Trump todavía va a quedar. Entonces, y el hombre tiene una compañía que le había ido muy bien de vender almohadas en Estados Unidos. Pues ahora están tratando de cancelarle el negocio y un montón de compañías lo están dejando a él y ya no le están comprando las almohadas. ¿Por qué? Porque está con Trump, ¿verdad? Porque ahora hay una cultura que le llaman de, no sé cómo le dicen en español, pero cancel culture, ¿verdad? De cancelar a cualquier persona. Si no me gusta lo que usted dice, le hablo con el resto para que ya nadie lo apoye. Entonces, si usted antes estaba en la tele, lo despiden. Si antes tenía una compañía, ya nadie le compra. Es sorprendente. Y hay un montón de gente apoyando esa actitud, que es del mismito Satanás. Exacto. Amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda alma y todas tus fuerzas. Entonces llegó Satanás, cambió el nombre y empezaron a amar a otro. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Llegó Satanás y le dijo, no, pero él no es tu prójimo porque se ve diferente. Él no es tu prójimo porque no tiene plata, etcétera, tonteras. Sorprendente. Exacto, exacto. Sí, tonteras de esas. Y de ahí las pandillas también, ¿verdad? Bloods y Crips en Estados Unidos, ¿verdad? Que tienen como esas pandillas específicas que hasta el mismo sistema las estableció. Es una tontera, uno no puede andar con un pañuelo, bueno, con algo rojo en un lugar donde están los de la pandilla que solo viste de azul, porque lo agarran como si fuera de los Bloods. Os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se entregarán unos a otros, ¿verdad? Hasta en el tiempo al que se refiere, también, ¿verdad? Porque también cuentan los discípulos ahí, los entregaban amigos, como, ese cree, vaya, agárrenlo, para salvarme a mí, agárrenlo a ese. Igualmente va a suceder en este tiempo, van a haber familiares que van a decir, oye, no, yo soy cristiano, ese es el que está en esa secta rara. Cosas así. Tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Vea cómo después de decir, por causa de mi nombre, después dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Eso muestra que como mucha gente tropieza con el nombre, porque el nombre Yahushua es la piedra angular que se convierte en piedra de tropiezo para el que no cree. Entonces, cuando alguien no recibe el nombre, más bien tropieza en él y termina convirtiéndose en aquellos que van en contra de aquellos que sí tienen el nombre como fundamento. Muchos tropezarán entonces. ¿Cuándo? Cuando odien por su nombre. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Esto, o sea, uno lo dice hoy en día y es como,
Sí, es normal, esa es la norma. Esto Yahushua lo dijo en un tiempo donde todo... ¿Cómo? ¿Qué cosa más rara? ¿En serio? ¿Va a haber tanto odio? Y estamos hablando de un tiempo donde mataron a la verdad. Mataron al Mesías. Dijeron que estaba endemoniado por levantar muertos. Y Yahushua dice, se odiarán unos a otros, refiriéndose al fin de los tiempos. Cosa que no pasaba en ese tiempo. Entonces, si en ese tiempo que no pasaba esto, hicieron todo lo que hicieron con el Mesías, con la verdad, con los discípulos, uno no se puede imaginar lo que están dispuestos a hacer hoy en día, lo que les gustaría hacer. Obviamente, bendito Yahweh, que solo se hace lo que Él permite. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Vean qué particular? Es que esto de las elecciones de Estados Unidos se ha aplicado para todo lo que vemos acá. Porque en Estados Unidos un montón de profetas cristianos salieron diciendo que Trump iba a quedar. Y después de que no quedó, pusieron fecha para cuando iba a volver. Y no volvió. Y no ha podido. Ahora todavía hay algunos que siguen esperando. Hay algunos que siguen esperando. Y según una noticia que me comentó el hermano Celio, según una noticia ahí, como que Trump estaría tratando de volver. O sea, habría puesto una trampa a Biden y estaría tratando de volver para el 4 de marzo. Sería muy interesante, como les digo, ahí de fijo ya, y no habría duda que creo yo que se levantaría la guerra civil. Y sería muy interesante verlo. Pero hasta el momento, el sistema y la forma en que todo lo han establecido, ahí va. Muchos falsos profetas se levantarán. Un montón de profetas, supuestos profetas cristianos, ahora están diciendo que cometieron un error, o que no hubo error, que todavía va a quedar. Otros, ¿verdad? Unos están pidiendo perdón, pero dicen, pero eso no quiere decir que ya no sea profeta. En realidad sí. Si alguien dice, a mí me dijo el Todopoderoso tal cosa, y esa cosa no fue verdad, entonces no es profeta. Punto. Eso dice Deuteronomio. Punto. Pero ellos quieren seguir con esa fama. Entonces muchos pidieron perdón, como porque dijeron, si pido perdón van a haber humildad en mí y por ende me van a seguir aceptando. Y muchos lo han hecho. Y está bien que pidan perdón, está bien que tengan humildad, si es esa la realidad, la verdadera razón. Pero si lo están haciendo solo para continuar en la mentira, pues qué mal. Entonces, tristemente se dan muchos profetas cristianos, después de este fin de año, quedaron como falsos profetas sin duda. Como he dicho, yo sí considero que Trump verdaderamente ganó, pero que le quitaron el poder, y no lo digo porque Yahweh me dijo, lo digo por los hechos, que creo que es así como lo debieron haber dicho los profetas para no quedar en esa situación. Porque si Yahweh dice que va a quedar, él debería haber quedado. Pero si Yahweh hubiese dicho, él es el que el pueblo quiere, pero se lo van a quitar, ya sería otra cosa. Pero en sí, el punto es que han salido muchos falsos profetas, con esa situación en particular, pero con otro montón de cosas, como el decir que Jesús es el Mesías en vez de Yahushua, dar doctrinas falsas. Yo mismo he tenido la oportunidad de ver supuestos profetas. En realidad en el cristianismo hay montones de profetas, entonces uno se llega a encontrar una que otra vez con un supuesto profeta que dice cosas muy generales. En realidad en estas iglesias donde llegan los profetas se parece mucho. No sé si alguna vez han visto programas de los que hablan con los muertos. Sí, clarividente. Los clarividentes y eso, los adivinos y así. Psíquicos. En realidad los profetas del cristianismo actúan mucho como los psíquicos del mundo, que dicen cosas muy generales, como estoy escuchando un hombre con K. Yo me llamo Carla. Ah, ok, usted tiene un papá que tenía un problema en el pie. No era como en el dedo. Ah, sí, en el dedo sí, ok. Entonces empiezan a decir cosas como para ver a quién le llegan, con quién se aplican, y ahí ya pegan una cosa, dos cosas y todo el mundo, wow. Pero mientras no pegan nada no se dan cuenta. Entonces es lo mismo con los profetas cristianos, dicen cosas muy generales, como aquí alguien está pidiendo tener esposa, y salen como tres hombres, yo. Y dice, ok, usted dice que este año va a venir esposa para usted, y alguien va a tener un hijo este año, y alguien va a tener carro, y cosas así, y todo el mundo, uy, yo sé que era para mí, porque tal vez alguien ese día pidió, padre, por favor, necesito un carro para ir a la congregación, y el profeta dijo, viene carro, y dice, esa es mi oración. Entonces tristemente eso sucede muchísimo. Entonces
es parte de esto de profeta, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, cosa que ya ha pasado sorprendentemente y que todavía falta un poco, el amor de muchos, vea cómo sigue diciendo muchos, es la mayoría, muchos es la mayoría. Entonces por eso es que la mayoría odia, la mayoría está en contra de la verdad, la mayoría no quiere saber nada, pero la mayoría de la gente dice ser buena. Vea usted que paradoja, la mayoría de la gente dice, yo soy buena, él conoce mi corazón. La mayoría de la gente dice ser buena, pero aquí dice que todos, la mayoría de ellos estarían engañados. El amor de muchos se enfriará. Ya la gente no ama, con costos se aman a sí mismos. No aman, a veces, con costos se aman a sí mismos, a veces con costos aman a sus familiares. Pero nada de afuera. Cuidado, viene alguien de la calle a pedir algo, que se muera, vaya, trabaje. No me interesa lo que haya vivido, no me interesa lo que esté pasando. Están en la calle y viene alguien a pedir, cierran la ventana. Siempre hago así. Ni vuelven a ver, como que la persona no existe. Ni siquiera como para decirle, deje esa vida, mi hermanito. ¿Verdad? Darle ayuda, algo, consejo. No existe, soy de palo. Ahora había un meme que decía, eran dos gatos, un gato medio loco así viendo otro gato y el otro gato decía, yo cuando estoy en el supermercado evitando volver a hacer contacto visual con el piedrero. Así fue tratando de buscar plata y la persona. Legítimo, eso pasa montones, y no con solo drogadictos, con de todo. La vez pasada estaba pensando, leyendo un libro ahí con respecto a el camino del justo. La humildad y cómo se aplica y todo eso, y hablaba de cómo uno debería saludar a todo el mundo. Esa era una de las cosas particulares que me dieron risa, porque a mí me gusta, pero me cuesta, en el sentido de que no me gusta meterme en el espacio de la gente, como, ¿cómo estás? Si quiere andar en su vida, yo no me le quiero meter. Entonces yo ando así como, si me saludan, bendito, trato de saludar, pero me cuesta, soy sincero. Y hago yo, voy a aplicarlo, entonces salí y me di cuenta que, digamos, gente sin mascarilla es un amor saludar. Gente con mascarilla es como mejor déjenlos que anden en su mundo, porque después piensan que les estoy dando el COVID con un saludo. Sorprendente, que ahora ni saludar se puede porque ya lo ven raro. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, como ahora hay mucha muerte, como ahora hay mucho robo, la gente dice, no, ya no puedo confiar en nadie, ya no amo a nadie, ya no saludo a nadie porque después me asalta. Entonces el amor de las personas se empieza a enfriar con respecto al prójimo, porque hay unos dentro del prójimo que hacen mal, entonces sufren justos por pecadores, como dicen en el mundo también. El amor de muchos se enfriará, oigan, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin en amor al prójimo, porque ese es el cumplimiento de la Torá. Curiosamente, en otros evangelios, en otras partes de la escritura, el que persevera hasta el fin será salvo, está inmediatamente después de seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Así es como aparece la mayoría de las veces, de hecho. Entonces vemos que el que persevere en su nombre, a pesar de ser odiado por otros, va a ser salvo al final por perseverar, mantenerse firme. Aquí estamos viendo un poco diferente porque hay unas cuantas palabras en el medio. Van a ser odiados por su nombre, y el amor de muchos se enfriará porque se multiplicará la maldad. Entonces, el que persevere en amor, amando al prójimo, será salvo. Porque en Juan 3.23 vemos en primera de Juan 3.23 vemos el mandamiento nuevo que nos da Yahweh para cumplir todos los mandamientos. Como siempre he dicho, Yahweh nos dio en la Torá 613 mandamientos, que se resumen en los 10 mandamientos de las 2 tablas, que se resumen en los 2 mandamientos que dijo Yahushua: amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y se resumen en uno, primera de Juan 3.23, creer en el nombre de Yahushua. Seréis odiados por causa de su nombre. Creer en el nombre de Yahushua y amar al prójimo como uno mismo, como lo ha mandado. Dice 1 Juan 3.23. Ese amar al prójimo no es un mandamiento extra. Es un mandamiento que está unido con creer en su nombre. Porque si creemos en su nombre, hacemos caso a lo que él dijo. Y él dijo, amé al prójimo. Entonces, mi punto es, en 1 Juan 3.23 vemos la conexión directa entre creer en su nombre y amar al prójimo. Y por eso aquí dice, os odiarán por el nombre. El amor se enfriará.
Pero el que persevere en el nombre tendrá amor y por ende va a ser salvo al final. El que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aparece, vamos a ver, Mateo 10:22, dice que parece el mismo. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Continúo. Y será predicado, una vez más, otro verso clave para ir entendiendo todo acá. Será predicado este evangelio del reino. Será predicada estas buenas nuevas del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces él había dicho, va a haber terremotos, va a haber guerras, va a haber esto, va a haber lo otro, pero todavía no es el fin, son principios de dolores. Pero ¿qué es lo que va a traer el fin? Que se predique estas buenas nuevas, este evangelio al mundo entero. Un par de cosas que quiero decir aquí. Primero que todo, si el cristianismo fuera la doctrina verdadera, ya el fin habría llegado hace mucho. Porque el cristianismo ya fue llevado al mundo entero, al mundo civilizado, que es al mundo que se refiere aquí cuando dice el mundo entero. No se refiere a gente que vive en cuevas y que nadie sabe que existe. Yahweh juzgará a esas personas según la justicia, sin duda. Pero cuando Yahushua dice esto, se refiere al mundo civilizado, al mundo conocido. Y todo el mundo ya conoce de la doctrina cristiana. Que no todo el mundo sea cristiano es otra cosa, es por sus decisiones. Pero ya todo el mundo conoce lo cristiano desde hace siglos, repito, bueno, yo diría siglos, pero quizá algunos digan décadas. Entonces, el que el fin no haya llegado es una prueba clara de que la doctrina cristiana no es la correcta. Porque si ese fuera el evangelio del reino, entonces ya habría terminado todo. ¿Se me explico? Aquí está diciendo entonces que se tienen que manifestar las dos personas que él dice en Apocalipsis 11 para que prediquen al mundo entero la verdadera doctrina, porque son los que él envía, no los que son enviados por hombres y por Satanás y por espíritus malignos, sino los que Yahweh envía, predicarían la verdadera doctrina al mundo entero. ¿Y cuál es una de las cosas que nos enseña la verdadera doctrina? Es que, como dice Apocalipsis, Yahushua nos hizo reyes. Y a través de nosotros Yahweh va a establecer su reino en la tierra, como ya lo trajo a través de Yahushua. Ahora nos toca a nosotros establecerlo. Entonces, las buenas nuevas del reino se refiere a la buena noticia de que nos hizo reyes. Pero la escritura habla de que los reyes son los que tienen el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, que son reyes y sacerdotes. Entonces, las buenas nuevas del reino es la prédica que lleva a los escogidos a convertirse en reyes para establecer el reino en la tierra, o sea, lo que predican los dos testigos, vuelvo y repito. Porque de no ser así, ya el fin hubiese sucedido. Y si ya la prédica se habría dado, ¿para qué vienen los testigos? ¿Sí me explico? Y como sabemos, matan a los testigos y se cierra la puerta de la misericordia. Y empiezan las plagas postreras. O sea, terminan los dos testigos de predicar y se viene el fin. Dice, y las buenas nuevas estas del reino serán predicadas o habladas en todas las naciones. En todo el mundo, perdón, en todo el mundo. Tikarei. Viene de kará, que es llamar. O leer también, curiosamente. En este caso dice Tikarei. Sí. Tikarei bekal hateibel. A todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá Haketz, el fin. El testimonio dice Leidut. Eidut es testimonio. Pero para testimonio, Leidut. Eidut es testimonio. De Eid, testigo. Eid es testigo, Eidut, testimonio. Y de eso confirma, de hecho, es para testimonio. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Los testigos. Porque es para testimonio, por eso los testigos enseñan. También otro punto, mucha gente toma de aquí como que se va a predicar todas las buenas nuevas, entonces todo el mundo lo va a aceptar. No, está diciendo que se va a predicar para testimonio en contra de. O sea, se va a predicar para ya poder acusar. Porque todo el que rechace va a quedar condenado. Pero si no se predica, no se puede condenar. Entonces se va a predicar para testimonio en contra. Eso muestra que los dos testigos van a predicar y la gran mayoría de la gente no va a aceptar. Y eso es para poder tener algo en contra de ellos. En el sentido de, obviamente, si así igual con Herodes, por ejemplo, que mandó a matar a todos los niños tratando de matar a Mashiach, él ya merece condena de muerte, él y todos sus hijos.
en el sentido de que mató un montón de niños. Entonces, y será predicada estas buenas nuevas del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces son los testigos los que predican para dar testimonio y para que haya testimonio en contra de aquellos que rechazan la prédica que dan. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar apartado la abominación desoladora, ¿se acuerdan lo que les decía ahora? De que esto se puede entender de dos maneras, que quede claro. Vean que lo acaba de empezar a decir después de decir, entonces vendrá el fin. Entonces, espero me sigan. Como dije ahora, Tito, el emperador que destruyó el templo, en ese tiempo se quería poner una imagen en el templo y los israelitas lo llamaron la abominación desoladora. Entonces, esto que estamos leyendo en el 15 se cumplió para ellos en el año 70. ¿Estamos? Pero el hecho de que aparece escrito después, entonces vendrá el fin, muestra que se tiene que volver a cumplir cuando empiece el fin. ¿Sí está claro? Hay dos cumplimientos. Como siempre he dicho, toda profecía tiene al menos dos cumplimientos. En realidad, normalmente tres, pero los más simples de ver, los dos cumplimientos. Uno, en el tiempo cercano al del profeta, ya sea cuando está vivo o apenas muere, como Yahushua resucitó, se fue, y en 40 años después vino el cumplimiento. Y al final de los tiempos, cuando se cumple en su mayor expresión. ¿Está claro? Entonces, así como un emperador quería poner su imagen en el templo, la bestia va a ser una imagen, que va a ser el falso Mesías, para que engañe al mundo, diciendo ser el templo, porque el cuerpo es el templo, Satanás va a entrar en un cuerpo humano, entonces va a decir ser el Mesías, y la gente lo va a aceptar. Entonces, esto se cumplió en el tiempo de los israelitas, por eso se los está diciendo aquí a los apóstoles, pero con más razón se cumple en el nuestro. Por tanto, cuando veáis en el lugar apartado, y digo eso porque el lugar apartado era el templo del cual estaban hablando los discípulos en ese momento. Pero nosotros sabemos, una vez que Yahushua muere y resucita, que el templo es el cuerpo humano. Entonces, una vez que Yahushua ya resucitó, se fue y nos dio la Ruach, estos versos toman otro significado más grande. El lugar apartado no es un templo de piedra, el lugar apartado es un cuerpo humano. Porque Yahushua dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días, y el que se levantó en 3 días fue su cuerpo. Entonces el templo del espíritu es el ser humano, es el cuerpo humano. Entonces, ¿qué va a hacer la bestia? En Apocalipsis 13. También hace grandes señales el falso profeta, de tal manera que incluso, o sea, ese es el mayor milagro falso que hace. De hecho, curiosamente, sorprendente, a veces yo me pongo a ver tonteras en internet, y me digo tonteras, cosas de vacilón, para reírme un rato, y el padre hasta usa esas cosas para enseñarme cosas o para conectarse con cosas que ya había estado hablando. Por ejemplo, ¿se acuerdan la vez pasada que les mencioné de el animal que aparece el que Juan vio en la quinta trompeta y que no me acordaba el nombre? Después de eso estaba viendo una fábula y aparece un bicho con león, con alas y con cola de escorpión, y ahí salía el nombre y me lo recordó, se llama Manticore. Manticore es la mezcla de todos esos en una fábula para niños, y sale como bueno, de hecho, el bicho, por si algo. Y dice un mago, el hechizo más difícil de hacer es el de hacer que caiga un rayo del cielo. O sea, el hechizo más difícil es traer fuego del cielo, y eso es lo que dice Apocalipsis que va a hacer el falso profeta para engañar al mundo entero. Por eso dice, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Como he dicho, yo considero por muchas razones que este va a ser el momento cuando mata a los 2 testigos. Es con ese fuego del cielo que mata a los 2 testigos, y eso va a hacer que todo el mundo diga, ve que los 2 testigos no eran del Padre, los mató él con un rayo. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, eso que acabo de mencionar, de matar a los 2 testigos, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Que eso en lo literal podría ser el falso profeta con la bestia diciéndole a las naciones, ya es el tiempo de que construyamos el templo en
Eso en lo literal, pero en lo espiritual, el falso profeta y la bestia van a hablar con algunos hombres que tienen la capacidad de modificar genética, de clonar personas y cosas así, y van a hacer un cuerpo en laboratorio, puesto que, repito, el cuerpo es el templo del espíritu. Van a hacer un cuerpo, que esa es la imagen de la bestia. Recuerden que en Génesis Yahweh dijo: haré al hombre a imagen y semejanza. La imagen es el cuerpo, la semejanza es el espíritu. La imagen es lo que se ve, la semejanza es lo que no. Y bueno, hay varias formas de explicarlo, estoy simplificándolo porque quiero cerrar con esto. Entonces, imagen y semejanza, Yahweh hizo a través de Elohim un cuerpo de barro. Ese cuerpo de barro era la imagen, porque le dio forma como la de su hijo Mashiach, el modelo, el molde. Y después envió su espíritu. Dice que envió su espíritu, Neshama, su aliento, el cual entró en la nariz del cuerpo de Adán, y este se convirtió en un alma viviente. ¿Y qué fue lo siguiente? Empezó a hablar para ponerle nombre a todos los animales. Eso es clave, porque la escritura dice entonces que el cuerpo humano es un templo y el cuerpo humano es una imagen. Y Yahweh hizo un cuerpo, un templo, una imagen, y le dio espíritu, el cual lo convirtió en un alma viviente para que pudiera hablar, y le puso nombre a los animales. Ahora que estamos llegando al final del sexto milenio, ¿cuándo fue que hizo Yahweh al hombre? En el sexto día. Para Yahweh un día son como 1000 años. Yahweh nos estaba informando que en el sexto milenio, al puro final, la bestia, que se hace pasar por Elohim, haría un cuerpo, una imagen, y le daría su espíritu, para que éste hable y condene al mundo entero, y diga cuál nación va a continuar, porque las naciones son representadas por los animales. Entonces dice: engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida a espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen. Se le permitió infundir aliento, Neshama, lo mismo que Elohim puso en Adán, a la imagen de la bestia. Pero el hombre es la imagen del hombre. En realidad, el ser humano es la imagen del hombre, porque el hombre original es Yahushua, es Mashiach. Pero esta es la imagen de la bestia. Para que la imagen hablara, igual que Adán, cuando habló y puso nombres, e hiciera matar a todo el que no la adorara. ¿Y qué hizo Adán después de ponerle nombres? Con su boca hablando, comió del fruto y dejó entrar la muerte a toda la creación. Vemos ahí un paralelo claro de que lo que la bestia va a hacer es hacer un cuerpo humano para que el espíritu de Satanás entre en ese cuerpo, engañe al mundo entero diciendo ser el Dios en la carne, y el que no lo acepte lo mata. Por eso es que ahora Yahushua está diciendo: por tanto, cuando veáis en el lugar apartado la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y después dice: el que lee entienda. Eso es clave, porque si esto fuera literal, Yahushua no tendría que decir el que lee entienda. Si fuese tan simple como un templo de piedra y va a entrar alguien a hacer una abominación, como hizo Antíoco, como hizo Tito, no sería tan difícil de entender como para que Yahushua tenga que decir el que lee entienda. Si Yahushua dice el que lee entienda, quiere decir esto no es así de fácil de entender, y el único que va a poder entenderlo es aquel que lee la escritura a fondo. Entonces, si queremos entenderlo, debemos leer toda la escritura hasta el punto en que lleguemos a entender lo que él está diciendo. Como ya dije, templo es el cuerpo humano, y como dice aquí, de la que habló el profeta Daniel. Vamos un momento al libro de Daniel. En Daniel 9, recuerdan, se dan las 70 semanas de Daniel. Es de ahí donde sacamos lo de la última semana, la semana 70, la última semana de Daniel. El hecho de que el fin de los tiempos va a suceder en 7 años. Entonces, no voy a explicar eso, ya está todo grabado y explicado. Y es otro capítulo de aquellos que se duran como 4 horas explicando. Nada más leo el 26 y 27. Después de las 62 semanas se quitará la vida a Mashiach, y nada ya le quedará. Hace 2000 años se acabó esa semana 69. Ahí dice 62, pero antes de esas 62 hubo otras 7.
Entonces ya para este momento hay 69. Y nada ya le quedará. El pueblo del príncipe que ha de venir, el príncipe que ha de venir para los cristianos es el anticristo, porque aquí está hablando de Roma. Pero recuerden que según Isaías 63, como lo vamos a leer este lunes si Yahweh permite, se refiere a que la segunda venida vendría como un romano. En realidad genéticamente israelita, pero para el mundo un gentil. Entonces el pueblo del príncipe, ese Nagid que se había mencionado en el 25, Mashiach Nagid. Cortaron a Mashiach, queda el Nagid por venir en el fin de los tiempos. El príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea Roma, destruirá la ciudad y el lugar apartado. Eso sucedió en el año 70, 40 años después de matar a Mashiach. Aquí va cronológicamente. De hecho, esto es a lo que se está refiriendo Yahushua en el sentido literal de la destrucción del templo. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. Otra semana más, la semana 70, los últimos 7 años. Se tiene que manifestar Yahweh nuevamente para confirmar el pacto que había hecho con Yahushua. Yahushua vino hace 2000 años, levantó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto que es derramada por los muchos, la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Entonces ya Yahweh vino a hacer el pacto, ahora tiene que venir a confirmarlo. Entonces, por otra semana más, los últimos 7 años, cuando empieza la doctrina de los 2 testigos, confirmará el pacto con muchos. Al empezar a predicar que el pacto se mantiene, lo está confirmando. Termina de confirmarlo con su muerte. A la mitad de la semana, que es cuando lo matan, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Con la muerte del testigo como Moshe y el testigo como Eliyahu, cesa sacrificio y ofrenda, que se refiere al sacrificio y ofrenda que se hacía en Yom Kippur. Por ende los matan en Yom Kippur, la mitad de la semana es Yom Kippur, y ahí cesa el sacrificio y la ofrenda, porque ya los sacrificios que Yahweh había pedido, el sacrificio de Mashiach, el cordero, el macho cabrío, el sacrificio de Eliyahu, el carnero, y el sacrificio del último, que es el becerro, ya se habrían cumplido. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, porque se va a multiplicar las abominaciones una vez que maten a los 2 testigos, vendrá el desolador. Una vez que matan a los 2 testigos, hacen el cuerpo de la abominación para que entre el desolador. Entonces, la abominación desoladora es el anticristo. Como dice aquí, vendrá el desolador. ¿Por qué es que los cristianos dicen que el anticristo es el príncipe? Si aquí está diciendo confirmará el pacto y después vendrá el desolador. Entonces una de dos, o confirma el pacto o es el desolador. Pero ellos dicen que es exactamente la misma persona y no tiene sentido, ni siquiera cuando uno lo lee así rapidísimo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, el fin de la última semana, las plagas postreras, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora vamos al 11:31 de Daniel. Igual dice: se levantarán sus tropas, las tropas de la bestia, que profanarán el lugar apartado y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Como he dicho, en lo literal esto se cumplió en el tiempo de Antíoco y después de cierta forma en el tiempo de Tito, en el tiempo del año 70 que conoce como después de Mashiach. Pero se va a cumplir cuando el enemigo, la bestia, tome el monte de Sión, quiera construir el templo y todo eso, pero en sí cuando vaya en contra de los 144,000 escogidos que son el templo verdadero de Yahweh. Se levantarán sus tropas que profanarán el lugar apartado de la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo. Hay varias formas de entender sacrificio continuo. En lo más literal es el sacrificio que se hacía mañana y tarde en el templo. Entonces sería como que al matar a los 2 testigos detienen eso, pero en realidad el punto es que el sacrificio continuo que ha habido en esta realidad va a acabarse una vez que los 2 testigos mueran. Después dice: y pondrán la abominación desoladora. Entonces una vez que maten a los 2 testigos viene el anticristo. Una vez que maten en sacrificio al testigo como Moshe y testigo como Eliyahu, viene la abominación desoladora. Pondrán la abominación desoladora. ¿Quiénes? La bestia y el falso profeta, que en Apocalipsis 13 la hacen. ¿Sí me explico? La bestia y el falso profeta hacen un cuerpo, le dan el espíritu a Satanás, entonces lo ponen como el Dios del mundo. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, a todos los que fueron en contra del pacto de Yahweh que confirmó el último. Pero si la bestia fue el que hizo el pacto, no tendría nada de sentido esto.
Pero el pueblo que conoce a su poderoso se esforzará y actuará. Por eso el que persevera hasta el fin será salvo. Se esforzará y actuará. ¿Cómo actuará? Como Yahushua está diciendo aquí en Mateo 24. Lo que estamos por leer es esa forma en la que actuará el pueblo que se va a esforzar. El pueblo que conoce a su poderoso se esforzará y actuará. Después, vamos un momento ya para cerrar con Daniel. Daniel 12:11 dice: desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo, cuando se han matado los dos testigos. Curiosamente, ¿cómo empieza este capítulo 12? En aquel tiempo, el tiempo del fin, se levantará Micael, el Malach de Yahweh. Micael se levantará como ser humano. ¿Y qué dice después? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El gran príncipe. O sea, el príncipe que ha de venir. De Daniel 9, que va a confirmar el pacto. Pero que la gente cristiana dice que es el anticristo. No tiene sentido. Entonces dice, desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora. Esto no se refiere a hasta que sea puesta la abominación desoladora, sino hasta que sea quitada la abominación desoladora. Porque acabamos de ver que va a ser puesta inmediatamente después del sacrificio continuo. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Los dos testigos predican por 1260. Son 3 años y medio. La abominación dura 1290, 3 años y medio y 30 días, un mes entero. 30 días es lo que dice Oseas, que es lo que van a durar los muchos muriendo. La bestia va a matar a los muchos en cuestión de 30 días. Entonces los dos testigos predican 1260. Llega la abominación, mata por 30 días a los muchos y después queda 1260 días. Y así se cumplen los 7 años y una semana, perdón, y un mes. ¿Está claro? Y también, por si algo, ¿verdad? Hay una imagen en la página nuestra, losdelcamino.net/galerías. Creo que es así como se llega. Si no, buscan galerías de alguna manera por el menú. La galería de fotos en la parte de fin de los tiempos, o ya, últimos días o fin de los tiempos, así se llama la galería. Hay una imagen donde están todos los tiempos de Apocalipsis y de Daniel acomodados. Para que se vea cómo al final cuando se hace, o sea, son muchos los números, pero cuando se acomodan tiene sentido. Entonces, por tanto, cuando veáis en el lugar apartado la abominación desoladora, que eso sería a los discípulos, cuando vean en el templo que están trayendo la imagen del emperador, sepan que ya viene el fin. Pero a los del fin de los tiempos está diciendo, sepan que cuando la bestia haya matado a los dos testigos y se presente una persona diciendo ser el ungido, el Mesías, no va a decirlo así, va a decir el Cristo y cosas así, pero el punto es que va a decir ser el Todopoderoso en carne. Por tanto, cuando veáis en el lugar apartado la abominación desoladora, cuando Satanás esté en un cuerpo humano, de la que habló el profeta Daniel, ahí es donde ya empieza la cuestión como, ok, entonces es una específica. Porque recuerden que en Macabeos salió que Antíoco puso la abominación desoladora en el templo. Entonces, cuando Yahushua dice esto, no dudo, o sea, pudo haber parte de los que lo oían que hayan dicho, pero eso se cumplió ya. ¿Qué está hablando Yahushua? Eso se cumplió con los Macabeos. Está escrito en Macabeos. Yahushua al decir eso está diciendo, la abominación desoladora de Daniel no fue la de Macabeos. O sea, la de Macabeos fue un microcosmos del cumplimiento de la profecía de Daniel. Lo de Macabeos fue para nosotros poder entender, como con una parábola, una metáfora, cómo se cumpliría lo de Daniel en el fin. Y como Yahweh siempre da varios ejemplos, bueno, menos 2 o 3 testigos para cumplir algo, por eso con Tito se cumplió algo similar en el tiempo de ellos, me refiero. Entonces, de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, es un poco más complicado que simplemente un templo de piedra, hacen un sacrificio que no deben. Un templo de piedra y entra un hombre y dice ser él el Dios. El que lee entienda. Dice aquí, advertencia a los de la comunidad, dicen aquí, cristiana, ya que el verso tendría un sentido oculto para los de afuera. De hecho, buen punto, toda, porque aunque dice algo similar en los otros evangelios, ¿verdad? Pero Mateo está escrito en la tercera forma de interpretación, que es Derash, que es la que hay que buscar más allá, más a fondo. Por ende aquí está diciendo el que le entienda, eso nos llama a buscar en Daniel y tratar de entender a través de toda la escritura. Verso 16. Entonces los que están en Yahudá huyan a los montes. Aquí es otro verso importante de explicar. Entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes. Como ya dije, lo literal es lo histórico. Ya se cumplió en el año 70.
Los discípulos estaban en Yahudá cuando oyen todo lo que está pasando en el templo y tienen que huir para que no los maten. Recuerden, como acabo de decir, Mateo está escrito según el tercer nivel de interpretación, para los reyes. ¿De dónde eran los reyes? ¿De cuál tribu? Yahudá. Yahushua dice Apocalipsis que nos hace reyes y sacerdotes. Entonces los 144,000 en términos de nombre de tribu son Yahudá, los Yahudim. Por eso en Yahushua no hay griego ni Yahudí, todos somos uno, Yahudí. Y por eso también, como les he dicho, cuando en la escritura en los profetas aparece Israel y Yahudá, Israel representa a los muchos y Yahudá a los pocos, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces. Entonces, en el sentido literal ya pasó, estaban en Yahudá, tuvieron que huir. En el sentido espiritual está diciendo, el lugar apartado es un cuerpo humano. Abominación desoladora es Satanás entrando en él. Como dijo Daniel, los últimos 7 años. Los que están en Yahudá, o sea, los que están en Yahushua. Los que son uno con Yahushua. Huyan a los montes. He aquí el segundo éxodo. Lo que normalmente menciono como la huida. Porque dice, huyan a los montes. ¿Quiénes? Los que sean parte de Yahudá. En ese tiempo se dio literal, en nuestro tiempo se da espiritual, porque el pueblo en nuestro tiempo está esparcido por los 4 ángulos de la tierra, no está en Yahudá. Entonces esto en realidad literalmente solo se cumpliría con unas 10, 20, 30 personas, no con 144,000, ¿sí me explico? Porque para este tiempo hay muy pocos, de los pocos en Israel. Yo diría que, bueno, no puedo decir un número en realidad. Pero Yahweh dice que los recogería de todas las tierras en las cuales los echó, no los recogería de Israel. Entonces espero que eso esté quedando claro, porque hay gente que aquí me dice, no, pero solo tienen que huir los que están en Yahudá, no los que están en otro lugar. Debemos saber que están estableciendo el nuevo orden mundial para poder controlar todas las naciones desde cualquier punto, principalmente desde Jerusalén. Entonces, sí, lo más seguro va a empezar por allá, pero en horas el ejército de cada país va a estar yendo a las casas de cada uno de los que están en contra de ese que se está manifestando como Dios en ese momento. Y por eso que Yahushua dice, huyan. Y, repito, Mateo está escrito para los reyes, hablando de Yahushua como rey. El que es rey tiene el discernimiento que la Ruach le da para entender lo metafórico o derash. Buscar algo más allá que solo lo literal, Yahudá, sí. De eso sería Peshat. Remes es verlo como una pista, como una alegoría. Ahí entraría los reyes, lo que quiere decir Yahudá, lo que representa la tribu. Y Derash, buscar más allá, ¿quiénes son los reyes que Yahweh estableció? Los 144,000. Por eso aquí en Mateo menciona los que estén en Yahudá. Pero vamos un momento a Marcos. En Marcos 13 y Lucas 17 es donde esto se menciona también. En Marcos 13 lo dice casi que idéntico. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, como Satanás en la tierra a través de un cuerpo humano, entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes. Marcos habla para siervos. Yahushua dijo, el que quiera ser el primero, que se convierta en el último. El que quiera reinar, que sirva. A los reyes les dijo huyan, a los siervos les dice huyan. Ahora vamos a Lucas. Lucas 17. Es que Lucas, esta toda historia que estamos viendo en Mateo 24, se separa en Lucas 17 y Lucas 21. Entonces por eso aparece en 21 la parte que estoy buscando. En el 21, de hecho. No era la que decía, pero voy a leer ya que los mandé aquí. Entonces los que estén en Yahudá, leo el 20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Vean que este ya es otro capítulo. Está hablando de ese momento del año 70. Sabed que entonces su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Verdad? Pero hay de la que esté encinta y de las que críen en aquellos días, etc. Entonces ahí vemos ese mismo momento que está diciendo Yahushua, pero en otra parte de la historia, en el caso de Lucas. Vuelvan a Lucas 17, perdón. Que ahí aparece lo que quiero decir, pero de otra manera. Creo que es importante que lea bastante para poder explicar lo de Mateo. Entonces voy a leer bastante, pero rápido, desde el 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Elohim, les respondió y les dijo: el reino de Elohim no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Yahweh está entre vosotros.
y dijo a sus discípulos, ahora sí está hablando con los discípulos, ¿verdad? Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, ¿verdad? Porque los discípulos se quedaron esperando a que volviera y tuvieron que morir sin verle. Y os dirán, helo aquí o helo allí. Va a llegar un momento donde empezarían a decir, ya llegó el Mesías, véalo aquí, véalo allá. Y eso es la abominación desoladora. O sea, cuando la abominación desoladora se manifieste, es donde la gente va a decir, véanlo, ya llegó, ahí está. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. A esas personas que digan eso. Porque como el resplandor que sale o que resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, desde el oriente hasta el occidente, así también será el Hijo del Hombre en su día, como el sol de justicia. Por eso es un día espiritual, ¿verdad? Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces Noé tuvo que hacer algo, además de construir el arca, entrar en el arca para salvarse. Si no entra en el arca, se muere. Después dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. Por un lado, Noé no estaba en Israel, Lot no estaba en Israel, bueno, estaba en Sodoma y Gomorra, que en sí después de ser destruida se convertiría en parte de, pero no era Israel, era Sodoma y Gomorra. Así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Y qué hizo Lot? Tuvo que salir corriendo a la montaña. Y Yahushua está diciendo que el fin de los tiempos será similar. Dice, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, tuvo que salir para salvarse. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Una vez que ya el Hijo del Hombre lo maten y resucite, entonces se va a manifestar el falso Mesías y la gente va a tener que rechazar ese falso Mesías y salir corriendo como Lot para salvarse, porque ya va a haber sido manifiesto quién es el último, puesto que ya una vez que lo maten ya va a quedar claro quién es el último, por ende que el Hijo del Hombre se manifieste. Vean el 31. En aquel día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. No dice, aquel día el que viva en Israel, huya. No, el que esté en casa. Y Yahweh sabe que los escogidos estarían esparcidos por los 4 ángulos de la tierra. En aquel día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Como los que huyen de la abominación desoladora se salvan y están dejando su vida detrás, todo tirado. Y los que vayan a la abominación desoladora, según ellos lo hacen para salvarse, porque piensan que es el Mesías, la van a perder. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, este verso que acabo de leer, os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, lo usan 99.9 cristianos para decir que es el rapto. Pero empiezan desde ahí. Y el verso anterior de que hay que huir, ¿esos qué? ¿Quiénes son? En aquel día el que esté en la azotea tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, o sea, haga como Lot, no como la mujer de Lot que volvió a ver para atrás, haga como Lot que salió corriendo. Después dice, os digo que en aquella noche, por eso es que hay que huir, estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 en una cama, en esa noche. Y después dice, 2 mujeres estarán moliendo juntas. Entonces unos están durmiendo de noche y otros están trabajando de día. ¿Qué quiere decir eso? Que son diferentes partes del mundo. La una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, soberano? ¿Dónde serán tomados? Puesto que los que huyeron están bien, los que no huyeron están mal. Los que son tomados es la pregunta de los discípulos. ¿Qué pasa con ellos? Él les dijo, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Los van a matar. Pero los cristianos dicen que eso es el rapto. Ahora, leí todo eso de Lucas, porque lo de Lucas 17 y Lucas 21 se podría decir que sucedió el mismo momento, el mismo día. Pero Lucas lo explica de 2 maneras, porque Lucas está escrito en la interpretación segunda, y le habla a todo hombre, para que todo hombre se sienta identificado con Mashiach, todo ser humano. Por eso es que ahí en Lucas 17 no menciona a Yahudá, sí lo hace en el 21, pero no lo hace en el 17. Está diciendo que van a haber personas trabajando en un lugar, durmiendo en otro lugar, de día en un lugar, de noche en el otro lugar, y hay que huir cuando se manifieste la abominación desoladora.
Uno será tomado, otro será dejado. Todo eso lo dice en ese contexto de Lucas 17 y no dice que la gente esté en un solo lugar de la tierra. Ahora estamos leyendo Mateo 24 y aquí lo de uno será tomado y otro será dejado lo dice mucho más adelante. Yo creo que lo vamos a ver la próxima semana, tristemente. Pero sí quería dejar la conexión, que quedara claro que es el mismo evento. Pero en Lucas no dijo un lugar, porque queda claro que es donde sea que esté. Eso es lo que quiero dejar claro. El segundo éxodo es donde sea que uno esté, debe salir huyendo. Entonces vuelvo a Mateo 24, 17, no, 15. Pero vean cómo se conecta con lo que acabo de leer de Lucas 17. Por tanto, cuando veáis en el lugar apartado la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Eso es lo mismo que acaba de decir en Lucas. Pero en Lucas no dijo el que está en Yahudá. Y eso es lo que quiero dejar claro. Hay que saber entender cuando dice los que estén en Yahudá, los que estén en Yahushua, los que sean Yahudim, los que sean reyes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, huya, vaya a las montañas. Pero ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Entonces va a ser muy difícil para las mujeres que están en cinta y criando en esos días. Solo el hecho de pensar que hay que huir, solo el hecho de pensar lo que se viene, va a ser muy difícil para la persona, eso sin duda. Pero sí les digo a las mujeres que puedan estar embarazadas o criando, que Yahweh se refiere principalmente, obviamente, a las que son del mundo, a las que no perseveran. Esas mujeres, pobrecitas en este tiempo. Pero las mujeres que están con Yahweh van a ir con su hijo y todo bien, van a llegar a su presencia, como lo vemos en los profetas. Ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Parte de las razones por las que ese hombre que me decía usted, Ronald, que menciona 91 días, yo creo que tiene que ver con esto. Porque él ve esto como que esto tiene que pasar en invierno. Pero Yahushua dijo, oren para que no pase. Entonces, hay dos posibilidades. Una, por si algo, la palabra ahí que aparece como invierno también se puede traducir como tempestad. Entonces, no necesariamente tiene que ser invierno para que haya tempestad, ¿verdad? A veces llueve en un momento que normalmente no se espera. Y por otro lado, está hablando con gente de todo el mundo. En un lugar es invierno, en el otro es verano. Entonces, él está diciendo, cada persona, depende de donde viva, depende de quién sea, ore para que no se le ponga difícil. Ore para que la huida no sea con tempestad o en Shabbat. ¿Por qué en Shabbat? Porque en Israel, en Shabbat hay montones de trabas para hacer cosas. Todo está cerrado, no se puede mover, y aquel que se mueva lo ven como pecador por la mala interpretación de Isaías 58. De que no debemos mover el pie para nuestra propia voluntad, sino para Yahweh. Entonces la gente ve el caminar mucho como pecado. Entonces Yahushua dice, ore para que no sea en invierno, por lo difícil que puede ser ir en tempestad, en lluvia, huyendo. Y para que no sea en Shabbat, por lo difícil que se puede volver el salir. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en Shabbat, ni en tempestad, ni en Shabbat. Pone acá, además de frío, el invierno en Palestina. Vean cómo en la misma escritura ponen Palestina en vez de poner Israel. Cómo se dejan llevar por lo que le dice el mundo. Era lluvioso y durante él se hacía difícil viajar. El Shabbat estaba prohibido iniciar cualquier viaje de más de 1 kilómetro. Muchos han visto en los versos 24 del 15 al 20 una alusión a los horrores de la guerra de los romanos contra los Yahudim de Israel durante los años 66 al 70. Y estoy de acuerdo, pero repito, ese fue el cumplimiento histórico, literal, microcosmos. Ahora viene el profético, el del fin de los tiempos, y el macrocosmos. Entonces, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Ahora, hay una persona que dice que la huida va a ser en invierno, y por eso es que mete varios días, porque el invierno empieza hasta el 10º mes.
Entonces, si matan a los dos testigos en Yom Kippur, habrían 2 meses y 20 días. Que eso serían 80 días. No sé por qué dice 91 días. Me imagino que él dice que la huida va a suceder por ahí del 10 del 10º mes. Que es un día de ayuno. Y que fue un día de sufrimiento. Entonces me imagino que por eso lo colocó ahí. Orad pues también, vean, este verso, o sea, yo no, que quede claro, no estoy diciendo, ni siquiera quiero decir la posibilidad por el hecho de que no quiero que se tome como que lo estoy diciendo. Pero esto parece indicar que el mismo Yahushua ese punto no lo sabía. Puesto que les dice, oren para que no pase. Y digo, podría ser o que no lo sabía, o que sabía la posibilidad de que se vuelva más difícil y por ende nos dice a nosotros que nos esforcemos en oración para que no sea tan difícil como puede serlo, como él lo pudo ver. ¿Sí me explico? Porque nos dice que oremos para que algo cambie, pero ya Yahweh tiene todo establecido. Y Yahushua nos dice que, le dice a los discípulos en Hechos que no era para ellos conocer los tiempos. Pero nosotros estamos en el fin de los tiempos y Yahweh no hace nada sin primero revelárselo a sus siervos los profetas. Entonces Yahweh nos revelaría cuando esas cosas se cumplirían. Pero debemos orar para que se haga lo más fácil posible. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Porque habrá entonces gran tribulación. Vean, hasta ahí utilizó gran tribulación. La gran tribulación empieza los 30 días de Oseas 5:7, cuando van a matar a los muchos. Eso va a ser la gran tribulación, los muchos muriendo por su testimonio. Y por eso es que hay que huir. Los 144,000 tienen que huir porque van a ir a matar a los muchos en 30 días. La abominación desoladora durante sus primeros 30 días de poder. También el hecho de que muy posiblemente hace 2000 años la gente no entendía que cuando un lugar es de día, el otro día es de noche, el otro lugar es de noche. Entonces Yahushua dice, uno estará durmiendo, el otro estará trabajando. Y ellos, ¿cómo al mismo tiempo? Y eso es una muestra de que ya Yahweh sabía, Yahushua sabía cómo era la tierra y cómo funciona el sol y todo lo demás. Entonces, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat, que no sea en tempestad ni en Shabbat, ni en descanso. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En el tiempo de ellos, la tribulación del año 70 fue la peor que se había dado en la historia. Pero después de 2000 años, los años han empeorado, como dice la misma escritura, y por ende lo que está por suceder va a ser peor que todo lo que ha pasado. La gran tribulación de los muchos que van a morir en los 30 días de Oseas 5:7 va a ser la mayor tribulación que se ha dado en la historia del mundo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bendito Yahweh que después del fin de los últimos 7 años no va a volver a haber tribulación. Y si aquellos días, oigan esto, que mucha gente lo malinterpreta también. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si Yahweh no acorta los días del fin, aún los escogidos se engañarían. O sea, el engaño de Satanás va a ser tan sorprendente lo que va a hacer, que si no fuera porque Yahweh hace el tiempo más corto para que no le dé tiempo de hacer todo lo que quiere hacer Satanás, los escogidos también se perderían. Entonces Yahweh acorta los tiempos por amor a los escogidos, los 144,000, para que no se pierdan con la mentira, porque el engaño va a ser sorprendente. Y si aquellos días no fueran acortados, parte de las formas en las que se puede decir que Yahweh ha cortado el tiempo es haciendo que vaya más rápido sin que uno se dé cuenta, puesto que el reloj sigue marcando 24 horas. Uno se da cuenta por dentro, uno dice, ¿por qué va tan rápido? Pero sigue viendo 24 horas, entonces supone que va igual. Pero aún ya han probado los científicos que sí va más rápido. ¿Verdad? Ustedes saben que no creo tanto en los científicos, pero por si algo pueden buscar. Los científicos ya han visto que está yendo más rápido el tiempo. De hecho, en este año hace unos días pero que de este año hubo un cambio radical, que vieron que antes, y eso yo lo había visto cuando estudié todo el calendario, el día duraba 24 horas y unos segundos.
ahora más bien dura segundos menos de 24 horas. Entonces el día literalmente se acortó. Segundos, pero esos segundos llevan a 2 minutos al año. Que al final uno dice 2 minutos no es nada, pero eso es una muestra de que ya se acortó literalmente el tiempo. Pero hay otras formas, como cuando Yahweh, ¿verdad?, volvió el año de 365 del sol, para que así cada año se va cortando un día del sol. Entonces después de 6.000 años se cortarían 6.000 días, por ejemplo. Y estoy dando un ejemplo, no es así de simple. Entonces, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Pero no es que para los cristianos la salvación es solo creer en Jesús y morirse. Como nadie sería salvo si un montón de gente ya se ha muerto en el nombre de Jesús. La salvación es no morir. La salvación es no tener que experimentar muerte. Y como dijo 1 Pedro 1:5, la salvación que fue hecha para ser manifiesta en el fin de los tiempos. Entonces la salvación es para el fin. ¿Qué es la salvación? No tener que morir. Por eso Yahushua dice que si no fuera porque acorta el tiempo, nadie se salvaría. Entonces, si la salvación fuera como dicen los cristianos, quiere decir que aún los que están muertos serían condenados porque el tiempo se alargó. No tiene sentido. ¿Sí se entendió eso? Está hablando de no morir. Pero por causa de los escogidos, que son los que no mueren, los que son salvos, aquellos días serán acortados. Por eso es que, a pesar de no conocer, no tener exacto en qué año estamos de la historia humana, por eso es que con las señales estamos viendo en cualquier momento que puede empezar. Porque digamos que según alguien el año 6000 sea el 2030, por ejemplo. Y si Yahweh quiere acortarlo al 2025, aquí hay un verso que sería suficiente para que Yahweh lo haga, si le da la gana. Entonces tenemos que estar atentos para que empiece en cualquier momento si ya las señales se están dando. Y por eso es que no me enfoco en que una persona diga que el 2030 o el 2035, sino en las señales y todo lo que vemos en Apocalipsis, claro está.